¿Vos ya pediste algo? Ahí lo están trayendo. ¿Lo están trayendo? Ah, ok. ¿Qué tal? Americano. ¿Cómo va? Muchas gracias. Flat para mí. Flat. Bueno, es americano, es lo que Bueno, Es lo que sale. es lo que está ¿Cómo bien. andan? ¿Todo bien? Bien. Bien. ¿Vos? ¿Cómo va el Se negocio? va a la mierda. Está complicado fin de año. Es una reacción típica de fin de año esto que acabamos de vivir. Vos sabés que me enferma ¿Por qué? me enferma esa reflexión de fin de año porque... Yo odio fin de año, amigo. Pero vos sabés que me pasa lo mismo. Yo pienso que es una convención en el calendario, que Sí. definimos que fin de año es diciembre, pero en realidad los días siguen corriendo como si no hubiera cambiado nada. Es una ilusión. La naturaleza no le importa, Sí. las convenciones humanas y los meses que hemos dispuesto, Mm. pero no sé por qué siempre que llega diciembre Te pones. estoy prendido fuego. Yo también Te prendió estoy mal, fuego, boludo. Estoy Y mal. la cantidad, ¿sabés qué nos hace mal? ¿Qué? A ver. La cantidad de compromisos que uno tiene que asumir, sociales. Nos hace mal. Yo siento que estoy en una batalla campal, más o menos. Igual, pará. Hace un tiempo me prohibieron usar lenguaje bélico. Mi psicólogo. O sea, arrancaste con batalla campal y te prohíben usar el lenguaje y bélico. porque siempre uso frases como me están cagando a tiro, estoy en Explotó- Irak, Explotó explotó todo, esto es Vietnam. Vos a veces me escribís, me decís, che, ¿Cómo andas, Mecha? ¿cómo andas, Mecha? Yo te digo, para el Incendiado. traste, incendiado, me están baleando. Entonces, un amigo una vuelta en una cosa me dice, che, loco, dejá de usar lenguaje bélico porque parece que Estás en la guerra. estás en la guerra. Y la verdad estás lejos de la guerra. Yo Trabajás en una oficina tranquilo, en tu casa, home office. Eso es cierto, es Bueno, verdad. fíjate vos tu ¿Y percepción vos de qué la realidad. onda? ¿Cómo arrancaste? Mira, no es que quiera ser redundante con la temática del programa, pero yo tengo algunos negocios, están difíciles los negocios, están difíciles. Hay algo que si no estuviéramos en un café solos acá los dos, Sí. yo no te diría, ¿Qué? porque queda mal decirlo en público. A ver. Pero vos sabés que uno de los sectores que más han pagado el ajuste de Milei Sí. es el sector privado, empresario. Yo sé que la gente dice, pará, si los trabajadores estamos peor. Yo iba a decir eso. Es políticamente incorrecto, pero la verdad, Lágrimas de empresario. lágrimas de empresario. Ah, pero ok. yo no me considero un empresario, soy un pequeño comerciante, un pequeño Ah. emprendedor. Pero igual, los márgenes empresarios es de lo que más ha caído desde que se implementó el ajuste de Milei por distintos motivos. Pero principalmente porque subieron los costos y los ingresos se frisaron. O cayeron las ventas, Sí. o los precios de los productos que vendes subieron por debajo de la inflación, entonces en términos relativos perdiste margen. Ah, Pero mira. bueno, así que mal diciembre. Estás mal, loco. Mal diciembre, pero contentos de estar en este café con vos. Siempre Gracias. encontrarnos es un placer. Como decís vos siempre, si sucede conviene, que es tu frase de cabeza. No, jamás diría eso. Jamás diría eso. ¿No es tu frase Sí, de cabecera estoy en esa? contra de esa frase. Ah, pensé que era tu frase. Directamente Ah. en contra de esa frase. Escuchame, bueno, yo voy a... Pedimos una sodita, porque yo... Sí, el café horrible. Todo horrible Así este café. pasás ese trago amargo que te tomas Hacemos este recién. café ya mismo. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer acá de este lado, Juan Manuel Gispert y Emilio El Mecha Ferreira, Ah, mira. haciendo el programa Ahora que estamos solos. Este es nuestro primer episodio. Los invitamos a seguirnos en Doxa, vernos en streaming. Por favor, siempre es algo que no nos gusta hacer, pero hay que pedirlo. Like. Es una obligación. Like, por favor, y suscribirse a nuestro canal. Bueno, acá, como decíamos, nos presentamos. Es el programa sobre conversaciones irreverentes. Por eso estamos solos y podemos tener esas charlas sobre los asuntos que nos interesan a nosotros. No sé si a todo el mundo le interesarán, pero al que se aburre, que se vaya. Uy, qué bien. Es una Pero- gran invitación que estamos haciendo a que nos vean. Al que no le gusta, que se al vaya. Al que no gusta, Y- era y un a- posible nombre. Y ayer hablábamos En un momento. de aburridos peligrosos. Aburridos peligrosos. Aburridos peligrosos. Temazo. Y el que le aburre hablar de los problemas de la Argentina, para nosotros es una gente que se aburre peligrosamente. Peligrosamente. Porque necesitamos que se interesen un poco. Está muy bien. Che, bueno, para avanzar un poco, Sí. ¿de qué vamos a hablar este primer programa? Más o menos sé que tenés una lista de cosas que querías charlar. Bueno, mira, hay un tema que a mí me desvela hace tiempo, que es cómo la sociedad percibe A ver. los fenómenos económicos. Bien. Y bueno, ahora entrando en un caso particular, que es un tema tal vez de noticia de coyuntura, siempre Sí. la coyuntura ayuda a reflexionar sobre algunas cosas, A ordenar un poquito. es las noticias sobre distintos cierres de empresas, Bien. principalmente empresas fabriles, fábricas. Ok. Hay noticias de cierre, hay noticias Sí, de suspensión de las he empleados, de achique o de quiebras directamente. Y, Che, pará. Sí. Me acordé de una cosa para arrancar. Sí. El domingo estábamos en un asado con mi amigo
Y empezaste a hablar algo del tema Stanley. Del termo termos, Stanley. de los termos de los Stanley. termos Stanley. Se armó un quilombo, loco. Temón. Se armó quilombo, vi caras enojadas, caras sonrojadas, Todos ojos, todos en desacuerdo. todos en desacuerdo. Todos en desacuerdo. Que es lo que habitualmente pasa cuando vos hablas. Sí. Y bueno, a ver, pero yo digo para que Sí, lo sí, traigamos. vamos a arrancar con eso, pero arranquemos con eso, que me a mí parece hay interesante. una pregunta que me gusta mucho en el universo de las redes sociales sobre cuando arrancó el gobierno de Milei, que se decía, ¿y si sale bien? Y si sale bien. ¿Y si sale bien? Y eso es un poco el hilo conductor, por lo menos de este primer episodio, de pensar qué sería que si sale bien. ¿Cómo sería que salga bien? Sería la pregunta. Entonces vamos a hablar de este fenómeno de los cierres de empresas, vamos a hablar del empleo, vamos a hablar de lo que está pasando en Mendoza con respecto a esto. Está el tema de la minería, que para mí está directamente vinculado al y si sale bien del gobierno de Milei. Bien, vamos. Y vamos a arrancar con el termo Stanley. Arranquemos con Stanley. Como un conector para entrar en tema. Bueno, vos sabés que a mí, cuando aparece el fenómeno del termo Stanley, me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? A ver, contá. ¿Por qué de repente los argentinos, que somos históricos consumidores de termos, sí, porque debe ser uno de los países, es más, lo googleé en su momento, no me acuerdo en qué ranking estábamos, pero si no es el primero, pega en el palo, que más consume termos en el mundo? Ah, mira. Porque somos una sociedad que toma mate. Básicamente. Digo, vos ponete a pensar en otro país donde la gente no tome mate. Es raro tener un termo, salvo que vos quieres irte de camping. Puede ser Argentina, puede ser Uruguay probablemente. Por eso, Argentina, Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil, algo de Chile, toman mate, pero los países que no toman mate, es raro tener un termo, salvo que seas una persona que tiende a irse de picnic, de camping, de montañista, que te vas al termo porque necesitas conservar el agua caliente durante mucho tiempo. Perfecto. Bueno, dado que nuestro país tiene esa cultura, es lógico que nosotros seamos grandes consumidores de termos y por lo tanto que sea una oportunidad para una empresa argentina producir termos. Bueno, tenemos un caso icónico en Argentina, que es nuestra fábrica de termos más famosa, Lu Milagro. No es un chivo, no es un chivo, aparte vamos a cuestionar bastante el camino que ha emprendido esa empresa. O sea, lo que podría haber sido un chivo tal vez no lo sea. Claro, el antichivo. El antichivo. Bueno, y fíjate vos que el país que más consume termos, que aparte tenemos una marca insignia en Argentina icónica, que forma parte de nuestra cultura nacional, en películas históricas argentinas aparecen esos termos. Empezamos a comprar termos Stanley, fabricados en los Estados Unidos. O sea, los argentinos elegimos un termo que fabrica un norteamericano que no toma mate, que no tiene pico cebador. Es más, tuvieron que los norteamericanos se pusieron a diseñar un pico cebador para vendernos termos a nosotros. Inclusive hoy Stanley tiene la Argentina como uno de sus principales consumidores. Inimaginado para ellos. Bueno, entonces me puse a estudiar el fenómeno de Stanley y tiro el titular y lo Acá viene la polémica, agárrense. No, Stanley... digo, para mí que Stanley nos venda más termos a nosotros que la fábrica argentina de termos. Sí. Y aparte hay muchísimas marcas extranjeras que nos están vendiendo termos a los argentinos en desmedro de las fábricas locales de termos. Sí, señor. Refleja o representa en parte nuestro fracaso cultural. Nuestro fracaso cultural en términos tal vez económicos. Porque la teoría económica te dice que la posibilidad de ser competitivo en un rubro está dado por tener, por ejemplo, mercado. Básicamente. ¿sí? Bueno, y nosotros de termo tenemos mercado de lo loco. Bueno, tenemos uno de los mercados más potentes del mundo para vender termos. Aparte, durante mucho tiempo, entonces la industria no solamente requiere mercado a quien venderle, sino que requiere un desarrollo de conocimiento, de ingeniería, del famoso know-how que se habla, de saber cómo hacerlo. Y bueno, la Argentina durante muchísimos años solamente consumía los termos, se producían en la Argentina, por tanto las condiciones para las fábricas locales, para haber hecho un producto hiper competitivo a tal punto de haber sido, o sea, podríamos hasta nosotros sido quien exporte termos al mundo. Exactamente. De ser proveedores de termos del mundo, terminamos comprando termos de una sociedad que consume termos de forma marginal, como es la de Estados Unidos. En Estados Unidos la marca Stanley estaba muy vinculado más camping, ¿no? Claro, a esas tiendas de pesca, de montañismo. Se ven, igual ellos, por ejemplo, le dan mucha importancia, toman mucho café. Ah, bien. Ahora están de moda esos vasos grandes, gigantones. Bueno, no, ya no. Stanley ahora nos vende todo, Stanley. Ahora nos vende. Sí, nos está cambiando nuestro. Hasta los mates. El otro día que los chicos para el boliche compran esos vasos gigantes y van al boliche con su propio vaso, por ejemplo. ¿Te puedo contar alguna breve anécdota? Sí. A un amigo que tal vez nos va a ver, Jorge, que nos regaló un vasito Stanley en un viaje cada uno. ¿Y qué tal el vasito? Espectacular. Es muy bueno el vaso. No, es que aparte... Es realmente bueno. El asunto es que el termo Stanley, objetivamente, es uno de los mejores termos que existen en relación a
el producto en sí mismo. Digo, es un producto que garantiza un mayor tiempo que el promedio de duración del agua caliente o fría en el recipiente. Tiene es muy duro el material, tiene un grosor específico calidad, del acero impresionante que hace bien. que, aunque se abolle, no pierde su capacidad de aislamiento. Perfecto. No, digamos, materialmente es indiscutible la calidad del termo Stanley. Lo que es discutible es por qué la Argentina no desarrolló termos de esa calidad. Termos de esa calidad, claro. Y después hay cosas anecdóticas que me encantaron cuando me puse a estudiar la historia del termo Stanley. En realidad no del termo Stanley, sino de los argentinos que trajeron la marca acá y lograron instalarla como eso un producto. Es interesante. A ver, vamos con Entonces, eso. veo una entrevista de estos jóvenes emprendedores, creo que son de provincia de Buenos Aires, y cuentan que ellos cuando salieron al mercado a buscar productos para importar, Sí. buscaban productos que sean instagramables. Bien. ¿Qué significa un producto instagramable? Que vos puedas tenerlo en una foto en tu Instagram y que quede bien, se vea bien canchero. Y que termine representando un símbolo de estatus. Perfecto. Y tengo un amigo que tuvo una síntesis perfecta para mí, Claro. porque justo el fenómeno del termo Stanley había arrancado un poco antes, pero explota entre 2016 y 2017, apertura importadora, Sí, señor. y había pasado la devaluación fuerte del dólar, apenas asume Macri, que pasa el dólar de 9 pesos el oficial a 16 pesos el oficial. Claro, y los iPhone, que son un producto altamente instagrameable, Altamente instagrameable. se había vuelto muy caro. Entonces el símbolo de estatus que era el iPhone, una parte de la sociedad, como no podía comprar el iPhone, cambió de iPhone por el termo Stanley. Ahí va, bueno. Bueno, arranco Es con esta buena idea. anécdota, la podemos desarrollar más porque tengo mucho más para decir, no quiero ser denso con el asunto. No, está bien. Pero yo no me acuerdo de dónde venía la polémica. O sea, yo me acuerdo que vos por ahí contabas esto y gente se sentía un poco ofendida. Bueno, Pero no me acuerdo por qué. Eso quería que contaras. Sí, en realidad yo pasa en un asado. En Sí, un ahí asado va. arranco diciendo que el Stanley es el fracaso argentino, el termo Stanley es el fracaso, Muy bueno. representa el fracaso argentino. Y como que la mayoría de la gente de la que le hablo muchas veces tiene termo Stanley en la casa, se sienta atacada. Ahí va. Es más, me Ahí va. pasó con unos compañeros de trabajo que me puse a contarles este tema del termo Stanley y se ofendían. Porque Se sentían ofendían. claro, como si lo estuviera tratando de tontos. Porque hay algo que sí, Bien. acá viene la polémica, porque la traté de evitar, pero me obligás a hacerla. Dale, vamos con todo. Quinta. Es bastante ridículo Ok. comprar un termo que vale 120.000 pesos argentinos. Ok. ¿Sí? Ahí va. Ningún norteamericano estaría dispuesto a pagar eso por un termo Stanley. A pagar, ponele Tan así. $120 por un termo. Claro, una locura. Es una locura. Una locura. La compraron por lo que representa. O sea, estos importadores encontraron un símbolo en el termo y eso les permitió poner un precio a un producto que de ninguna manera alguien no pagaría si no tuviera ese valor agregado de lo que representa el termo. Tan así que yo no he ido a Estados Unidos, pero quien ha ido a Estados Unidos siempre cuenta que en Estados Unidos entrar a los supermercados y hay unos tachos gigantes llenos de termos Stanley tirados porque para ellos es un producto de cuarta. No de cuarta, pero uno más del montón de todo lo que se encontraba en el Y supermercado. para nosotros un lujo, una joyita. Que ahí sale $20. Claro. Está bien, amigo. Y cuando viene un norteamericano y ve lo que pagamos nosotros en termos, no lo puede entender. Okay. O sea, ¿por qué está dispuesto a pagar eso por un termo? Por un recipiente que guarda agua caliente. que para colmo, nadie que tome mate está pensando en un termo que el agua le aguante 12 horas. Porque Bien. parte de las características del termo Stanley es que el agua dura 12 horas. Ok. ¿Entendés? Vos estás en tu casa, te pones el agua para el mate y te pones a tomar mate ahí. No es que si me va a calentar el agua para tomar mate mañana. Doy fe que el termo que vos me regalaste hace muchos años, Sí. todavía lo tengo hace ya cuánto, no sé, 12, Sí, muchos 10 años. años. Y anda perfecto, loco. Por eso podés resolver. Nuestro querido Lumilagro anda Digo, perfecto. cuando vos pensás, mirá, el de metal. Esta idea también de la teoría económica, cual no comparto, que se considera a las personas como consumidores racionales en todas sus decisiones económicas. No es racional pagar $120 o $100 un termo. No es racional pagar $100 un termo que podés resolver las mismas necesidades con un termo de 25.000 pesos. Absolutamente. De $15. Bien. Che, y pará, saliendo o tomando entrando en tema, hay una mosca, ¿viste? No, es parte. En realidad es parte del croma, bien. Sí. Entrando con esto que charlábamos de Stanley, y decías como que fue como un fracaso nuestro, un fracaso, no sé, de la industria nuestra o de la historia. Ya entrando en lo que vos querías conversar. Déjame nota al pie de página. Okay. No solamente Stanley nos vende termos ahora. A ver. Es peor la situación. Nos venden mates. Eso, sí. Nos venden mates. O sea, los norteamericanos diseñaron un producto que no saben para qué sirve. O sea, vos cuando un norteamericano te ve tomando mate, piensa que es droga muchas veces. Se asustan. Cuando ven que compartimos la bombilla, les parece un acto del tercer mundo impresentable. Similar a la India, India. Y
y tan así que ellos diseñaron un mate y nos los venden a nosotros. Perfecto. Un mate que aparte entre sus características dice que el agua caliente dentro del mate dura no sé si 2 horas o 1 hora, cosa que nadie que toma mate le importa eso, porque vos te llevas mate y lo tomás en el momento. Nadie deja el mate llevado un par de... Aparte, te absorbe todo, te lava el mate. Totalmente. Bueno, perdón, está bien. ¿Me querías entrar en tema vos? No, yo quería entrar en tema con lo que vos querías enganchar, que era el tema de la industria. Sí. Hemos estado viendo en los diarios, en la tele, por todos lados, yo por lo menos estuve viendo la cantidad de industrias y fábricas que están despidiendo gente, a lo loco, o cerrando, o reconvirtiéndose. Bueno, eso. Bueno, no sé ahí si podemos compartir. A ver. Esto es un carrusel que comparte una diputada nacional del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, que hace un carrusel donde se toma el trabajo que para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente esto que te decía al principio, de que me llama la atención cómo la sociedad percibe los fenómenos económicos. A ver. Hay una característica que es cuando se genera este fenómeno de la destrucción del entramado productivo o desindustrialización, es percibido por la sociedad en general como casos aislados. ¿Por qué? Porque ¿cómo llegas vos a esa noticia? Un día abrís el diario y decís cerró Whirlpool, que es la noticia de la última semana que llamó la atención. Cerró la fábrica de Whirlpool, despidieron cerca de 220 personas, operarios. Y la semana que viene te enterás que Essen va a achicar su producción de ollas en Argentina porque va a empezar a importar, entonces despidió ciento y pico trabajadores. Y después al mes siguiente te enterás de otra. No se metan con Essen, loco. Entonces la percepción del ciudadano que no está analizando en profundidad el fenómeno económico, son casos aislados, son una empresa que le fue mal, como a otra le puede ir bien, ¿sí? Claro, vos decís que las personas cuando por ahí ven esas noticias no hilan tal vez como un proceso. Que hay un patrón. Que hay un patrón, si no dice, che, mirá lo que pasó con Essen. Es como algo que sucedió ahí. No sé si podemos hablar al principio, Leo, de las placas, porque ahí vamos a hacer un raconto para que vean que no es un hecho aislado, sino que se transforma en un fenómeno económico. ¿tá? Perfecto. Antes, porque ya... Un par más. Hasta quiebra. Ahí va. Quiebras. Bueno, quiebras. Primero arrancan las últimas noticias de quiebras de empresas. Y es importante esto porque está el caso de Whirlpool, que bueno, esta placa también enseguida avanzamos. Está el caso de Whirlpool, que Whirlpool no cierra la empresa. Whirlpool cierra su fábrica. Porque eso y es interesante empezar a desagregar un poco esto que está pasando. Porque una cosa es una empresa que se reconvierte. ¿Qué está haciendo Whirlpool? Whirlpool está viendo el contexto económico y dice, che, no nos conviene más fabricar en la Argentina, nos conviene importar los productos. Entonces cierro mi fábrica, me saco el costo de mis trabajadores de la fábrica, pero la firma sigue operando en la Argentina, pero ya no como fabricante, sino como importador. Perfecto. Entonces, ¿qué hace Whirlpool en Argentina? Bueno, se va a encargar de que estén los repuestos siempre, que haya servicio técnico, que la garantía funcione, que los centros de distribución de sus productos sigan funcionando bien. Pero no cierra la empresa, porque a veces se confunde. Uno dice, no, cerró la fábrica, se va Whirlpool de la Argentina. No, se reconvirtió. Perfecto. Vamos ahora a la placa ahí. Volvamos. Estas son quiebras, estas son empresas que quebraron. Son 2 empresas lácteas, la Suipachense. Estas sí, entonces, chau. Estas quebraron. Chau. Listo. Cerraron la empresa. Cerraron. Ya no van a seguir produciendo. Bueno, la Suipachense y Alimentos Refrigerados Socionónima, que Alimentos Refrigerados Socionónima era proveedor de Sancor. Estaba viendo ahí, sí. Es más, los yogures Jocks. Los Jocks. Bueno, los hacía esa empresa. Está chiviado este programa, hermano, ojalá. Sí, pero está todo asociado a quiebra de empresa. Entonces no sé si las empresas no están muy contentas. Son los chivos negativos. De nuestras reflexiones sobre sus marcas. Estamos generando una nueva categoría. Bueno, ahora estos son 2 casos de últimas noticias sobre cierre de empresas, de quiebre de empresas. Pasemos de placa. A ver. Estas son empresas que se han declarado en crisis. Okay. Frávega, que ahí también nos alerta en Mendoza, porque es una empresa que tiene muchas sucursales en todas las provincias de Argentina, también en Mendoza. Bueno, cerró. Después de mucho tiempo que solamente habría sucursales, cambió la tendencia. Cerró su sucursal en Temperley, en provincia de Buenos Aires, y están ahí negociando la salida de 300 empleados. Ok, esto también me imagino que tiene que ver con el tema importaciones, o sea, comprar cosas afuera. ¿Estoy pifiando? Bueno, de comprar electrodomésticos, televisores, etcétera. Totalmente. Tiene que ver con la importación. Aparte se mezclan muchos fenómenos en simultáneo. Vos tenés, te pega las importaciones directas, te pega la caída del poder adquisitivo. Bien. Entonces, temas salarios. Sí. Te pega el crecimiento también, la tendencia del comercio online, porque Frávega, tal vez en parte la decisión que toma cerrar la sucursal es, esta sucursal es cara, no es que va a pérdida esta sucursal, no va a pérdida.
Sí. pero yo le saco mucho más renta si solamente opero online. Online, claro, y En porque te ahorras un Temperley. montón de Veo cosas. la sucursal de Temperley, lo que venda y lo puedo vender online. Chao, cierro. Pará, Sí. wait, escuchá. El presidente muchas veces dice que habla del tema de cuando tratando de explicar esto que vos decías de en realidad se trasladó no es que han caído las ventas, Sí. porque dice lo que se mide son las ventas en los locales. Sí, Dice, lo que pasa es que ahora hay una nueva tendencia que es que se venda online. sí. Bueno, ¿Hay algo de eso? O 100% hay algo de eso. Ni cerca está reemplazada. Hoy hay caída de ventas en general. claro, O eso, sea, si yo eso sumo quería- las ventas quería online y leer. la venta en tiendas físicas, Ujú. la caída da está. menos, da negativo. Perfecto. ¿Sí? No compensa. Pero sí es cierto Sí. que un fenómeno esto se dice una macro tendencia global, Ujú. que es la tendencia al consumo online. O sea, dejas de ir a tiendas ¿A físicas la tienda y empezás física? Perfecto. Y esto tiene es interesante, tal vez nos hacemos una nota al pie de página de esto que estamos ver. hablando, que es que Sigamos. este fenómeno del consumo online genera un problema, Sí. te diría, de desarrollo geográfico. ¿Por qué? A ver. Porque cuando vos te pones a pensar quiénes son las empresas que logran transformarse en Sí. comercios digitales o que van dejando de darle protagonismo a sus tiendas físicas y a Ujú. aumentar el protagonismo a las tiendas virtuales, son empresas grandes. Porque cuando vos te pones, quien tenga un negocio Sí. o se haya planteado la necesidad de vender online, sabe lo complejo que es construir una tienda digital. Sí. O sea, es más, requiere Sí. personal como si fuera una tienda física. Es complicado. He estado trabajando en el rubro cercano y es complejo. Necesitas gente, para carga de productos, diseñadores para recorte de las fotos de los productos, setear toda la tienda. Es un laburo. Es un laburo tremendo. Y después hay todas unas herramientas de marketing porque una vez que vos seteas toda la cuenta tenés que vender después. Exactamente. Es complejo, sí. Bueno, tal cual. ¿Qué pasa ahí? Se genera que las grandes empresas, Sí. principalmente radicadas en los centros urbanos más grandes, vamos a hablar en concreto en Capital Federal o Provincia de Buenos Aires, esas empresas son las que logran generar sus tiendas online. Bien. Y las tiendas chicas del interior no tienen esa capacidad, no tienen esa escala de negocio que le permita montar su tienda digital. O sea, vos no es lo mismo Fravega que una... Claro. No, hay nombres locales. Monster, sí, no, está. Obvio, no tienen la escala Se para entiende. hacerlo, no tienen para bajar los costos de traslado, de flete, de envío Perfecto. a domicilio, etcétera, etcétera. Ujú. Y entonces eso genera una competencia de escalas tremenda que hace que se empiezan a eliminar los intermediarios. Perfecto. Que en ciertos aspectos es positivo porque de alguna manera baja los costos de la comercialización, Ujú. pero hay un problema. Yo no digo que esté mal porque no quiero volver al pasado que no da más venta online, sino No, que hay un te problema entiendo. que hay que ver qué hacemos, que es la destrucción de los puestos de Los puestos trabajo de trabajo. en las provincias que no tienen negocio de escala. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, Claro, nada. es más fácil comprar, es más fácil adquirir ciertos productos, pero tiene también una contrapartida que es pérdida de puestos de laburo. Generación de puestos de trabajo en un centro urbano Se genera- gigante Claro, en reemplazo de los puestos que se perdieron en las provincias. Entonces se genera ahí va. una concentración aún más de los negocios en las grandes urbes, sobre todo en Ujú. Argentina, hablamos al concreto, en Capital Federal, Capital. en desmedro del interior de la Argentina. Ahí va. ¿Sí? Entonces es un problema geográfico que genera de crece el empleo acá, pero decrece acá. Bien, ¿Qué hacemos lo que vivimos en Mendoza claro. frente a este fenómeno? Pero bueno, será otro capítulo. Otro capítulo. De ahora que Che, estamos y solos. seguimos viendo esto, a ver Pasemos las ahí, placas. digo, Pasemos. ahora sí un poco más rápido, estas también son Hay otras más. lácteas que están en Ujú. crisis, que están suspendiendo trabajadores o recortando salarios. Bien. Bueno, estas son empresas Sí. de industriales. Mave es una empresa famosa de electrodomésticos. Perfecto. Bueno, pasemos Sí, porque en está realidad bien, lo que me interesa esta placa, que me interesaba el laburo del Bodegas posteo. Norton, mirá. Bodegas Norton, interesantísimo. Bueno, Sí, tema bodega. yo sé que cuando uno hace zoom en cada una de estas empresas, te vas a encontrar con distintas explicaciones. Si no, Bodegas Norton tuvo un problema, es más, si ves las noticias mendocinas, va a decir, Bodegas Norton tuvo un problema de administración, del directorio, que no Ujú. supieron hacer inversiones, que descuidaron su política financiera, que los nuevos dueños Entiendo. tal y tal cosa. Sí. Digo, y en cada una de esas empresas yo creo que encontrás Una explicación. una de por qué- explicación de- concreta. Perfecto. Entonces, Se entiende. la culpa la tuvo el directorio de Fravega, la culpa la tuvo el directorio de Norton. Claro, pero habitualmente los errores de los directorios se notan cuando hay crisis. Exactamente. O sea, los errores también parten de que hay un contexto que no podemos dejar de... digamos, de- Eso,
A eso voy, digo. Mira, me pasó todo. No ver el contexto sería medio. Yo era gerente de una empresa, y cuando asumí en esa posición en una empresa, Ahí va. claro, la empresa andaba de viento en popa, crecía todos los años, los resultados eran cada vez mejores. Ahí fue cuando empezaste a invitar. ¿A qué? A invitar Cosas, a comer. a invitar Claro, a sí, comer. ahí cambié mi conducta. Pasaba poco, pero pasaba. Cada tanto pasaba. Cada tanto pasaba. Bueno, íbamos a la reunión directoria, eran siempre no, los resultados, superamos el 20% del objetivo del mes, balance de fin de año, todo espectacular, nos aplaudíamos, todos los gerentes éramos unos capos. Bueno, hasta que llegó el momento que llegó la crisis, ¿viste? Bien. Llegó la crisis, ya no se vendía como se vendía, ya el margen del negocio no era tan bueno como al principio. No eras tan capo como lo eras. Y de repente, todos los capos que éramos los gerentes, de repente nos miraba el presidente de la empresa diciendo, flaco, ¿para qué te estoy pagando el sueldo? Exactamente. Bien. Y algo, y obviamente que cometíamos errores, todos esos gerentes cometíamos errores de aciertos en nuestras gestiones, pero esos errores cuando la situación económica cruje, se notan más. Claro, no es lo mismo cometer errores cuando hay bonanza que totalmente. Exactamente, no se notan tanto. Cuando el escenario es más adverso y está perfecto. Bien, bueno. Bueno, esa primera reflexión está sobre que el punto es, no son hechos aislados, sino que ya es un fenómeno de la dinámica económica de la Argentina. Hay un gráfico que quería compartir también, que hicimos desde el Centro de Economía Política, el CEPA, sobre el balance de empresas, el saldo neto de empresas en la Argentina desde que asumió Milei hasta la fecha. Y me parece un gráfico interesantísimo, porque justamente Milei llega a la presidencia diciendo que él va a defender el sector privado. Sí. Los empresarios son héroes. Los empresarios son héroes. Ese era más o menos el relato, si mal no recuerdo. Bien. Los evasores y los empresarios eran héroes. Muy bueno. No sé si Leo tenés el gráfico para poner el primero. Ya va a llegar el gráfico. Pero les adelanto, lo spoileo porque ya lo ve el gráfico. Ahí está el gráfico, a ver. Bueno, el gráfico lo que muestra es el saldo neto de empresas, digo neto porque es la resultante entre las empresas que se crearon y se cerraron. Bien, perfecto. Desde noviembre hasta el último dato disponible, que es agosto de este año. Desde noviembre de noviembre 2023. Ahí termina el gobierno de Alberto Fernández. Perfecto. Asume Milei en diciembre. Perfecto. Desde ahí hasta ahora, ¿qué pasó con la cantidad de empresas en la Argentina? Bien. Bueno, cerraron, entre las que se crearon y las que se cerraron, el saldo neto da 19.164 empresas menos en 2 años de gestión de gobierno Milei. Bien. ¿Sí? Mal. Y este dato es tremendo porque recién vimos que la mayoría de las empresas que estaban cerrando tienen que ver con industrial. Por ejemplo, no es tan grave que cierre una empresa de comercio, un comercio del centro. Que es gravísimo. O sea, si me está escuchando un comerciante y dice, ¿cómo que no es grave? Es gravísimo, gravísimo. Pero cuando uno piensa... Hisper contra los comerciantes. Claro, no. Cuando uno piensa en términos más macroeconómicos, un país, un comercio que cierra es fácilmente reemplazable cuando la economía suponente que mejora. Empieza a crecer la economía, se reactiva, hay mejores sueldos, mejor poder adquisitivo. Bueno, es barato montar un comercio. Es barato si lo comparo con lo que es montar una fábrica. Exactamente. Sí, no hay bienes de capital. Un comercio es la vidriera, el mobiliario, la iluminación, mercadería para exponer, tu capital de trabajo para empezar a funcionar, y vamos andando. Claro. Es más, si vos ves los ciclos recesivos, los primeros negocios que cierran son los comercios, y cuando la economía empieza a crecer de vuelta, los primeros negocios que se abren son el comercio. Perfecto. Pero cuando cierran empresas industriales, hay un costo oculto de eso, cualitativamente oculto, que es, yo cierré una fábrica que lleva 50 años produciendo yogures, como vimos recién. Sí. No es que mañana vuelve la demanda de yogures y es fácil remontar esa fábrica, porque hay todo un capital, hay bienes de capital, son carísimos, maquinaria, galpones, bueno... Es tremendo, claro, el impacto que tiene negativo el cierre de una fábrica es enorme. Es mucho más difícil de recuperar. No solo en puestos de trabajo, sino también me imagino en, no sé, en el la marca, la instalación de la marca, tus distribuidores, tus proveedores. Obvio, es un laburo muy difícil de recomponer. Mi humor está cambiando, boludo. Había llegado un poco más contento. Dale. Sí, te tiro todas pálidas. Estás tirando mucha pálida. Aparte, vos sabés que odio esto que me pasa, porque a mí, justamente este programa lo hacemos para hablar a calzón quitado. Sí. Porque me pasa que, como trabajo temas económicos, elaboro informes económicos, me invita mucho a medios a hablar de esto. Sí, te he visto mucho en la tele. Te veo mucho en la tele. Y cada vez que hablo, siempre vengo a dar la mala noticia, pero no me dan lugar a una reflexión. Bien. Entonces siempre soy el agorero de la mala noticia. Llega el que cuenta que cierran las empresas, que perdimos empleo. Aparte, otra cosa, cuando la cosa está bien no me invitan. Porque a la audiencia no le interesa mucho. No le interesa saber qué pasa. Cuando las cosas están bien. Y sí, loco. Es así.
Bueno, nosotros todos queremos explicaciones cuando la cosa no funciona. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué no están dando? Sería bueno, sigamos con las placas. Vamos. Ese es un gráfico, bueno, vimos el cierre de empresa que es brutal. Bien. Estamos hablando de un ritmo de cierre de empresas parecido al de la pandemia. ¿Sí? Ah, digo, comparable, para compararlo. Para compararlo con eso. En cantidad de empresas parecido a la pandemia, el cierre de empresas. Perfecto. Bueno, esto es lo que pasó. La verdad que ese gráfico no es el mejor para compartir en este stream, porque es un gráfico complejo. Que no se termina de apreciar en su dimensión. Pero ese gráfico lo que muestra es la evolución de la cantidad de empleos privados registrados que hay en Argentina. Es el empleo formal, los que están en blanco. ¿Sí? Bien. Bueno, te muestra gestión por gestión. La primera parte muestra la evolución del empleo durante el segundo gobierno de Cristina, después durante el gobierno de Macri, que tiene un saldo negativo muy fuerte, de 229.000 puestos de trabajo, si no veo mal. 229.000 puestos de trabajo menos. Menos, cerraron el neto con 229.000 puestos de trabajo menos. El gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández, termina con un saldo positivo de 347.000 puestos de trabajo creados durante ese periodo. Sí. Y Milei, en lo que va a su gestión, lleva un saldo negativo de 126.000 puestos de trabajo. 127.000. Bueno, para que se den una idea, el macrismo perdió 229.000 puestos de trabajo en 4 años. En 4. Sí, claro. Al ritmo que vamos ahora, vamos a volver a esos números. Claro, ya lleva 2. Sí. Y ya estamos en la mitad aproximadamente. Y puede ser más que el doble, digamos, que lo que hizo Macri. Ah, ok. Pero te agrego una cosa más. Ajá. No solamente es un problema que siempre es terrible que se destruyan puestos de trabajo, sobre todo del sector privado y registrados, sino que si vos mirás el gráfico... Ahí creo que se ve mejor. Bueno, lo más terrible de este gráfico es que a pesar de los años buenos y los años malos, si yo agarro de punta a punta, hace que de 2015 a 2025, hace 10 años que la barra es la misma. O sea, en la Argentina la población crece al 1% mensual. Sí. Y la Argentina no logra crear, o sea, no ha creado ni un puesto de trabajo más en 10 años. El saldo final, de punta a punta, yo agarro 2015 a 2025, ¿cómo estamos? Iguales. O sea, en 10 años es exactamente lo mismo. Lo mismo. Perfecto. Ahí se explica, en gran parte, el fenómeno de las aplicaciones. Uber, Pedidos Da, Rappi, etcétera. Porque, claro, hoy la economía no está generando puestos de trabajo, o sea, no está absorbiendo el sector privado, las empresas argentinas no están absorbiendo a las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral. ¿Eso es lo que llamaban la uberización de la economía en un momento? ¿O algo así? Ah, bien. No lo traje ahora, pero hay otro gráfico que también muestra la curva del crecimiento del monotributo en desmedro del empleo. Entonces hay una situación... con el monotributo, loco. Es como que las nuevas generaciones, la idea del empleo privado registrado, con todos los beneficios que eso implica, en relación a las otras formas de trabajo, a la informalidad al ser independiente, pero no como un emprendedor, sino ser independiente porque es un autoempleo. Claro, trabajando en las plataformas. Es como está precarizado, sería una cosa así, ¿o no? Yo soy bastante, yo no comparto ese diagnóstico de que es una precarización en sí mismo. Incluso vos te sentás a hablar con a veces una persona que tiene un auto trabajando en Uber, y te dice, mira, la verdad que gano más plata que cuando era empleado. Ajá. Manejo mis tiempos, me puedo tomar ciertas libertades, no tengo un jefe al que tengo que rendirle cuentas. Sí. Entonces, digo, la percepción de esa persona es que está peor. No. Yo he escuchado que, por ejemplo, con el tema del trabajo en plataformas, que suele ser ahora, que esto es lo que estábamos conversando hace un rato, que el tema de la caída de los puestos de trabajo, que muchas veces las plataformas terminan siendo un segundo trabajo. También. O sea, está empezando a pasar que hay multiempleo, no sé si se dice así, sí. Vos corregime. No quería aburrir con placas, pero hay otros, por ejemplo, la encuesta permanente de hogares, que es la que mide, encuesta a una parte importante de la sociedad argentina y le pregunta cómo es sus ingresos en su hogar. Crece muchísimo el segundo trabajo. ¿Sí? Esa persona que aparte de trabajar hace otra actividad para sumar ingresos a su... Hay de todo, ¿viste? Es difícil. Es mucho. Yo me calculo que la mayoría de la gente que trabaja tiene un trabajo y aparte sale el fin de semana a hacer Uber. Claro. Es porque no llega. Pues si te alcanzara, tendrías más ganas de descansar, me imagino yo. Por lo menos yo hablo en primera persona. Yo si trabajo de lunes a sábado 8 horas, de lunes a viernes 8 horas, quisiera no tener que salir a buscar otro ingreso. ¿Cómo te gusta descansar, boludo? No. Te encanta descansar. Tendría que ser muy ambicioso para si me va bien en mi trabajo, aparte salir a hacer Uber para ganar más plata. Prefiero disfrutar el fin de semana. ¿Te gusta la plata? La verdad que sí. A mí también.
Che, bueno, a ver. Bueno, algún día vamos a hablar de negocios. De negocios, ¿viste? Hablar de negocios también, porque Bueno. siempre hay oportunidades para hacer negocios, aún en los malos momentos macroeconómicos también hay oportunidades. Sería como que el título sería ¿qué negocios podés hacer ahora? ¿O Sí. qué negocios son rentables? Sí, ¿A quién les está yendo bien? Claro. Puede ser algo así. ¿Dónde están las oportunidades? Es una buena temática. Bueno, pero recién hablamos de cierre de Sigamos. empresas. Bueno, obviamente tiene su concatenación directa, que es la pérdida de empleo, que es lo que estamos viendo en ese gráfico. El tercer gráfico que traje para charlar es la evolución. Este gráfico me resulta, A ver eso. no sé si el más entretenido para charlar, pero a mí me resulta el más interesante. Los ¿por gráficos qué? no son entretenidos, son Porque- interesantes. Sí, obvio. Difícil ser entretenido con esto. Es nuestro va. desafío, que se entretenga la audiencia escuchándonos hablar de estos temas. Qué difícil, bro. Qué difícil entretener con gráficos. Pero vamos a hacer el intento, vamos. Bueno, este gráfico Dale, a ver. es la evolución de el salario, ¿sí? En términos reales en relación a la inflación. Hablando de la guita. ¿Sí? Vamos. ¿Cómo le dio a los empleados registrados en la Argentina desde que asumió Milei? Sí. El 100 lo hemos puesto, o sea, es base 100 el informe, para explicarlo, es considerando que el sueldo, el de noviembre del 2023 era 100, Sí, ahí lo estoy. Bueno, yo veo, claro. vamos a suponer que eran 100 pesos. Si el promedio de los sueldos en Argentina, el sector privado era 100 Son pesos, Sí, ok, ¿cuánto está ganando hoy un trabajador? perfecto. Bueno, si yo tomo la inflación del INDEC, Sí. hoy está ganando 90 y no veo bien el número, 94,50 veo. Es decir, que el trabajador promedio del sector privado perdió, A septiembre septiembre, del 25, que es el último dato disponible. es el último dato, 94,50. O sea, que el trabajador el que trabaja en el sector privado registrado perdió 5,5% por adquisitivo desde que Exacto. asumió Milei hasta la fecha. Sí, señor. Y una nota al pie. Una de las cosas que explica el triunfo, está temblando fuertísimo. ¿Está temblando o no? Sí, Wow. muy fuerte. Y sí, ¿no? Sí. Ajá. Mirá vos, che. Que Tiembla en vivo. yo creo que es el programa. Es bueno, es una buena experiencia, como una buena primera experiencia que tiemble. Puede ser una señal de buen augurio. O de que, mal- o que tenemos que dejar esto acá. o que hay que salir corriendo ahora mismo. No salgan corriendo si tiembla. Eso sería un mal consejo. Vemos que la gente se para. La producción está corriendo. La producción está ahora corriendo. No queda nadie. Ahora estamos solos. Estamos solos. Ahora realmente estamos solos. Estamos solos. La producción está corriendo al baño porque se asustó. No, mentira. Bueno, chao. Dice chao, listo. Chao, ya está. Estamos solos. Bien. Leito quedó acá. Además, esto va a ser un video eterno. Esto es un. Se sí, cayó sí. Mendoza, que está devastada. Esa- El único edificio que quedó en pie, Qué lindo, un Este. apocalipsis zombie en Mendoza, boludo. transmitiendo en vivo desde el fin de Mendoza. Del fin de Mendoza. Perfecto. Bueno, entonces, ¿querés que sigamos ahora que ya no tiembla? Ahí Bueno, vuelve a la producción. Estamos hablando de la evolución del salario. Estamos hablando de la evolución de salario. Vos decías que tomando base 100 siendo en noviembre, Vamos a suponer que en noviembre del 2023 Eso. tu sueldo era 100 pesos. 100 pesos. Hoy ganás 94,5. Sí, si sos un trabajador registrado, según Sí. la inflación del INDEC. Sí, que si metemos los empleos públicos o Ahí los va. no registrados, es mucho peor la ecuación. Y Es el sector que mejor le fue. O sea, dentro de los empleados, el sector que mejor le fue es a los privados registrados. a los privados. Sí. Bien. Que están hoy ganando un 5,5% menos que lo que ganaban cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández. Perfecto. En su poder de compra. Está bien. Porque a veces el tipo, yo digo esto, me ha pasado, yo digo esto y me A dice, ver. no, si a mí yo antes ganaba 900.000, yo gano 1.200.000. Claro, ¿entendés? nominalmente, Claro, Es- si yo lo relaciono a suena los más. precios de las cosas, claro. gana 5% menos. Pero ahora, fíjate vos que tiene dos curvas ese gráfico. Hay una curva abajo Sí. que dice la evolución de los salarios con inflación ajustada. No entiendo. Porque dice Ya 85. ya lo vas a entender, ya lo entenderás. Una filosofía muy Es interesante. una filosofía muy interesante. Bueno, Bueno, nos tomamos el trabajo desde el Centro de Economía Política de sepa. analizar cómo sería la evolución de la inflación si el INDEC hubiera actualizado su canasta de consumo. Ah, perfecto. ¿Sabés cómo funciona? No, contá. A ver cómo es. Es así, el INDEC tiene una canasta, en un momento determinado de la historia, cerca del 2000, el INDEC salió a hacer una encuesta a una parte importante de la sociedad. Sí. Dijo, che, ¿qué gastás en tu casa? ¿Qué consumís? Perfecto. ¿Sí? Y compro pan, compro leche, compro esto. ¿Qué servicios contratás? Sí, contrato teléfono fijo, en el 2000 estamos hablando, ¿sí? Ah, Bueno, entonces el INDEC armó una canasta promedio. o Es sea, decir, en base a lo que se consume promedio, la gente arman una canasta para Dice, tener de referencia. esta es la canasta promedio que consumen los argentinos en la Perfecto. Argentina. Perfecto. En base a esa canasta, el INDEC todos los meses Sí. releva qué precio tiene cada una de esas cosas que están en esa canasta.
Que armó en el 2000. Que armó en el 2000. Bueno, ¿qué pasó en el tiempo? Bueno, cambió la canasta. Hoy los argentinos no consumimos lo mismo que consumíamos en el 2000. Por ejemplo, algo que se discute mucho es el peso de los servicios en la canasta. Por ejemplo, en el 2000 hoy no veías Netflix. pagás plataformas de streaming. De streaming. Por ejemplo, pagás internet, pagás celular, paquete de datos. Tenés aire acondicionado, que no era tan usual tener aire acondicionado hace 20 años atrás, 25 años atrás. Se volvió algo más masivo. Por lo tanto, el consumo eléctrico en los hogares creció mucho. Pagás delivery que te gusta. Pagás servicios de delivery, exactamente. Sí. Bueno, entonces se cuestiona... ¿Pedís mucho delivery? Bueno, entonces en el 2017, si no me equivoco, se hace una nueva canasta, se hace una nueva encuesta, sí. Pero esa nueva canasta no se está aplicando. El gobierno ya anunció que a partir de febrero del 2026 va a empezar a medir con una nueva canasta. Ah, bien. Contemplando todos estos cambios de patrones de consumo. Exactamente. Bueno, bien, ahora sí. Ahora, si yo agarro la canasta más actualizada, digo, ¿cómo fue la inflación? Que es más la inflación real, ¿viste que pasa mucho? Que dice el gobierno, no, la inflación fue el 2%. Y la gente dice, no, amigo, olvídate. Mucho más que el 2%. Vos decís, pará, pero si me acaba de subir, claro, tal cosa subió más. Bueno, obviamente la gente tiene una percepción muy subjetiva del aumento de precio, porque tal vez te dio la factura de luz tremendamente más alta, pero después la harina que compraste es más barata. Sí. Digo, no siempre esa percepción de la gente es real, de que si cree que si la inflación oficial da 2%, y yo pienso que no tiene que tener razón la gente. Pero en este caso sí tiene razón. A ver. Porque cuando yo actualizo la canasta, lo que estoy viendo es que la caída del ingreso no es 95,5, es 85,3, claro. Son 15 puntos. 15% de pérdida por adquisitivo. Eso también explica el cierre de las empresas. Claro. Y acá cierra un poco la reflexión. Bien, dale, a ver. Digo, vos hay un concepto en economía que es P por Q, precio por cantidad. P por Q. P por Q. Yo tengo un fenómeno de caída del poder adquisitivo, es decir, lo que los trabajadores que tienen ingresos pueden comprar es menos que antes. Ajá. Por tanto, todos los negocios venden menos. A la misma gente que le vendían antes, ahora pueden comprar menos cosas. Perfecto. Y al mismo tiempo cae la cantidad de asalariados. Sí. Entonces tengo menos gente que compra porque se quedó sin trabajo, y la gente que aún conserva el trabajo, que son la mayoría, obviamente la caída del empleo no es tan fuerte, pero la tendencia es terrible, y el que conserva el trabajo le alcanza para menos. Bien. Bueno, ese es un combo explosivo para aquellos negocios que se dedican al mercado interno. Perfecto. Sí, porque sí, te entiendo. El que sigue teniendo plata me compra menos porque gana menos que antes, y después mucha gente se quedó sin plata y ni siquiera puede comprar, pues está desempleado. Claro. Sí. Bueno, eso me interesaba verlo como un fenómeno y si sale bien del gobierno nacional. Viste que arrancábamos al programa diciendo y si sale bien. Y si sale bien, sí. Y vos fíjate que algo muy llamativo es que, no sé, ¿has visto una declaración de algún funcionario nacional, ministro de Economía, secretario de Comercio, lo que fuera, diciendo, estamos armando un programa preventivo para empresas en crisis, estamos tratando de negociar con tal sindicato frenar despidos en tal planta? No, nada. Para nada. ¿Viste? No, lo que yo he escuchado, que esto te quería preguntar, porque sí lo he escuchado mucho, es esta idea de que, por ejemplo, pongo la empresa de lavarropas, Whirlpool, de lavarropa entre otras cosas, que muchas veces lo que sí he escuchado, a mí me gusta ver mucho Twitter, pero yo veo, soy voyeur de Twitter, no tuiteo. Y es este comentario o esta cosa colectiva de, está bien, se perdieron 200 puestos de trabajo, hay 200 personas perjudicadas, pero nos beneficiamos 40 millones de argentinos que ahora vamos a comprar los lavarropas más baratos. Eso yo veo digo, esto que decís vos, del gobierno no frenan un despido, no convocan a una empresa. No se ocupan del problema. Ese problema no lo están atendiendo. Parece que hay cierta, digamos, la lógica viene por ahí. Bueno, no? Para mí es un tema en lo que estás tratando. Me encanta que me preguntes así. Eso porque no es fácil de detallar y explicar ese fenómeno, porque se transforma en un círculo vicioso. Sí, es cierto y es innegable. Los productos importados, en la mayoría de las veces, te digo, sí, no lo tengo chequeado, pero me animo a decir que la mayoría de los casos son más baratos que los productos fabricados en Argentina. Okay. Entonces Whirlpool cerró su fábrica porque ahora trae los mismos lavarropas que producían en Argentina, los trae de afuera más baratos. Sí. Entonces perjudicamos a 225 trabajadores que trabajan en la fábrica, pero el resto de los argentinos que compran lavarropas se ven beneficiados. Pero cuando justamente lo que yo quería mostrar es la tendencia de desindustrialización. Ahora, ¿qué pasa cuando eso es una tendencia? Porque no es un caso aislado, como veíamos recién, y cada vez hay menos gente con trabajo.
Claro, ¿sí? hay menos plata en el bolsillo en la calle, vamos a ponerlo así. Bueno, igual esto, para mí la historia siempre es muy elocuente de cómo son las cosas, de lo que puede pasar, de los resultados de las políticas que se toman. Y los 90 fue Eso, estaba increíble. pensando en los 90. Loco. Porque los 90 fue el mismo fenómeno. de Veníamos de eso. una hiperinflación de Alfonsín, mucho peor Sí. que la inflación que tuvimos en el último gobierno de Alberto Fernández. Venimos de una hiperinflación de Alfonsín. Menem hace un plan de estabilización en muchas cosas parecido al programa de Milei. No Sí. es lo mismo en todo, pero tiene cosas muy similares. Principalmente en la desregulación importadora, que es esto, permitir la importación Exactamente. sin aranceles, bajando costos, etcétera. Bueno, eso genera un boom de importaciones, se estabilizan los precios, caen los precios, hay deflación durante el menemismo. Y Menem gana en el 94 la reelección Sí. con 25% de desempleo. Para que se den una idea, Wow. ¿Cuánto es ahora? hoy estamos rondando el 7-8% de desempleo. 25. ¿En el 94 ya En el había 94 había 25? 25% de desempleo Wow. en la Argentina, 24, perdón, No. 20% de desempleo había, 20, No. 19,5 creo que era el desempleo en 94. Yo me acuerdo que una declaración de Néstor Kirchner cuando gana las elecciones, que Menem se retira del balotaje, él dice que había más desempleo que los votos, que el porcentaje de desempleo era más alto Que los votos que había los votos sacado. que él había sacado, que se había sacado 22%. Claro, el 23%. 2001 termina con 25% de desempleo. Claro. Pero en el 94 era 20% de desempleo. Una Imagínate- locura igual. Claro, pero que hay una lógica ya más política en esto, que es, Ujú. sí, crece el desempleo, pero mientras sean más los que tienen empleo que los que no lo tienen, mis perspectivas de ganar la elección siguen estando. Porque Sí. estoy beneficiando del 100% de gente que puede trabajar, 20 los dejé afuera, pero me queda el 80%. Te queda el 80%. Y el 80% bien. que está viendo los cierres de empresas como casos aislados, o sea, ese 80% de la gente que sigue trabajando en el 94, ¿qué veía? Y una noticia aislada cerró tal planta, otra noticia aislada cerró tal planta, se empiezan a importar autos en vez de fabricarse en Argentina. Veía esos hechos aislados, pero Bien. al mismo tiempo que veía esos hechos aislados y no veía que era un fenómeno económico, veía que cada vez podía comprar cosas importadas baratas, que accedía a cierta tecnología, que llegaban cosas novedosas. Y bueno, estaban satisfechos y bueno, votaron la reelección de Menem, e inclusive cuando el de la Rúa es candidato a presidente, de la Rúa no cuestiona la estructura económica de Menem. La campaña de la Rúa era, voy a ser como Menem, pero no voy a ser corrupto. O sea, la única diferencia que marcaba de la Rúa con El tema de Menem la corrupción. era Sí. la ética. Sí, Y conserva el mismo programa económico y le explota las manos. total. O sea, para cómo fue corrupto finalmente, la famosa Banelco, bueno, no solamente Las que... servilletas. Pero fíjate, vos, no estalló el gobierno de la Rúa porque no cumplió su promesa de no ser corrupto. Estalló por economía. Estalló cuando la clase media que conservaba empleo y podía acceder a esos bienes importados de forma barata porque estaba el 1-1, le hicieron el corralito. Ahí se puso todo Kenchi. Ahí se puso todo Kenchi. A mí lo que me llama la atención es porque es como una película que uno ya vio, parece una película que uno ya vio, pero cuando... No todas la vieron, o sea, las nuevas todas, generaciones no es la verdad, vieron esa es película. cierto. Pero nosotros somos gente grande ya, boludo. Sí. Che, no, pero lo que digo es, lo extraño de esto Sí, es que uno cuando repasa dice, che, esto parece calcado y ves para adelante y decís, che, esto no termina muy bien. Pero hay una cosa que dice el gobierno que es, esto no es como vos decís. Esto no se vio nunca. sí, esto Es algo nuevo. En los últimos, el mejor gobierno de los últimos 100 años. El mejor Exactamente. ministro de Economía de la historia Sí, argentina. todo Y lo mejor. todo es espectacular. Bueno, cierro el tema este. Dale. Ya le vi en el último gráfico, quería mostrar que es, A ver. de alguna manera el gobierno está generando una política económica que beneficia a ciertos sectores y perjudica a otros sectores. Ahí está. Esa es una buena pregunta. ¿Cuál? ¿Quiénes se benefician y quiénes se perjudican con este modelo? Bueno, como te decía recién, A ver. el sector industrial que fabrica bienes de consumo para el mercado interno, totalmente perjudicados. Totalmente perjudicado. Bueno, Bien. fíjense en Vimos- esa placa es la distribución del empleo por sector económico. Ok. Es decir, cuántos empleos genera cada sector económico en Argentina. Bueno, la industria, hay dos 10. sectores que son los más importantes, comercio e industria. La industria es el 18,5%. Bueno, Sí. el gobierno Menos. está llevando adelante una política económica que perjudica a un sector que genera casi el 20% del empleo del país. Perfecto. El otro Sí, se sector entiende. perjudicado, si cae el poder adquisitivo, es el comercio, Ujú. que representa el 20% del empleo de la Argentina. O sea, hay dos sectores perjudicados que representan el 40% del empleo del país. Claro, el corazón del empleo argentino, digamos, Es la industria y el es la comercio. industria y el comercio. Esos dos son dos sectores perjudicados. Perfecto. ¿Quiénes son los sectores beneficiados
Ay, Bueno, eso, el agro, sobre todo de la zona pampa húmeda, por distintos motivos, no vale la pena ahora entrar tanto en detalle, otro programa lo trabajaremos. Y sector minería y energía. Si vos agarrás agro, creo que representa el 10%, no lo veo bien el porcentaje en gráfico, si lo tenés acá. A ver, para. El agro está por ahí. Agro. Ahí está. El agro, ¿dónde está el agro? 5%. 5% el agro. Y acá, conectando con el tema que vamos a hablar después de esto, que queríamos hablar, que era el caso de la minería en Mendoza. Eso. Bueno, fíjate vos, ahora el cuadradito que está abajo a la derecha, verde oscuro, sí, 1,4. 1,4%. Ese es uno de los más beneficiados. También. El gobierno está tomando políticas activas muy fuertes, sí. el RIGI principalmente, para potenciar inversiones en minería y energía. Claro, lo que veo es, estás perjudicando a los que más empleo generan y estás beneficiando a los que no tanto empleo generan. Sería como esa sería una síntesis, una reflexión. Los ganadores son los principales empleadores de la Argentina. Perfecto. Y los perdedores son los perdedores son los principales empleadores de la Argentina y los ganadores son los que menos empleo generan en la Argentina. Ahí va. Che, y bueno, bien, perfecto esto. Y yo te quería preguntar, el tema, porque hasta ahora estamos haciendo como una especie de pantallazo a nivel nacional. Sí. Y mi pregunta es, el impacto que tiene esto en la provincia, en Mendoza, bueno, para bajar un poco acá la realidad local. Mendoza está sufriendo el cierre de empresas, pero no tanto así la pérdida de empleo. Porque justamente estos sectores industriales, que son los que principalmente explican la caída del empleo, sí. Vos tenés dos sectores hoy que son los que más explican la caída del empleo a nivel nacional. La industria y la construcción. Okay. Y Mendoza tiene la particularidad, primero, que la industria que está cerrando, que se está viendo golpeada por la importación de bienes extranjeros, no la tiene. No están acá. La mayoría de esas empresas están o en Santa Fe o en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires. Los cordones industriales de la Argentina. A ver, si yo te pregunto a vos, ¿qué industria de Mendoza? Cuando digo, ¿qué te imaginás de industria de Mendoza? ¿Qué pensás? Vino. Ok, no es tan común que estén entrando vinos importados. No, porque tenemos muy buenos vinos. Bueno, ¿qué otro sector más te imaginas cuando pienso en industria? Agro, algo de agro, me imagino, no sé. Bueno, tomates, durazno en lata, mucha agroindustria hay, pero es muy fragmentada, atomizada, no hay grandes. Algunas hay, pero no es un sector que se caracterice por eso. Y se me ocurre una muy polémica. ¿Cuál? O que genera polémica, por lo menos que yo veo que mis amigos suben cosas. Sí. Minería. Pará. Una empresa para mí que no se la tiene en cuenta muchas veces cuando uno piensa en industria es la refinería de Cuyo. La refinería. Es más, casi para Potrerillos. Casi Cacheuta. Casi la mitad del empleo industrial de Mendoza lo explica la refinería de Cuyo. Por lo menos el registrado. ¿Casi la mitad? Sí, o por lo menos en términos de peso económico, es decir, de toda la riqueza que genera la industria en Mendoza, casi la mitad de todo lo que genera la industria en Mendoza la genera la refinería de Cuyo. Es muy central entonces para... Tremenda. Mira, pero bueno, justamente es un sector que no está siendo perjudicado porque es más, hay un boom de producción de petróleo en Argentina, hay un boom de posibilidades de exportación de combustible, de energía. El tema del gasoducto, escuchado, Vaca Muerta. Es más, YPF está invirtiendo o sea, hace poco hubo inversiones muy importantes en la refinería de Cuyo. Sí. Entonces, Mendoza no está viviendo esta de frente, como está viendo otras provincias de Argentina, esta crisis de cierre de empresas y pérdida de empleo. Porque los sectores más castigados no son representativos de nuestra economía. ¿Sí? Entendido. Sí. Bien. El tema minería. Sí, queríamos entrar a minería. Yo quería entrar ahí, que te dije. Adelante. No, adelante vos. Sí. O adelante yo, bueno. Que yo te decía que me parecía que era un tema polémico, o por lo menos la verdad que no he estado, mala mía esa para anotar, que no he estado leyendo mucho de lo que ha pasado últimamente, pero sí de refilón, y vi que varios amigos tiraron el tema defender el agua. Bueno, el tema que siempre es candente acá en Mendoza, que es el tema de la minería, con respecto a la contaminación, el agua. Bueno, ¿Qué opinión te merece ese temita? A ver, yo honestamente, ahora que estamos solos, te lo puedo decir sin que nadie se enoje. Dale. A mí la discusión ambiental no me parece poco importante, pero sí es concreta. A ver. Digo, si tenemos elementos suficientes para considerar que el riesgo de contaminación es realmente bajo, listo, ya está, tema resuelto. Digo, y para eso, que voy a seguir con el tema ambiental, porque para mí hoy el problema que tenemos es ambiental, justamente. Sí. A mí me preocupa generalmente, pero es una preocupación desde mi forma de pensar las cosas, desde lo económico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando se discute la minería en Mendoza, siempre me molesta a mí, en términos personales, que se le dé tanta relevancia al aspecto ambiental.
No porque no me preocupe, vivo en Mendoza. Sí. Y además, el proyecto San Jorge, que es el que se acaba de aprobar en Cámara de Diputados, la declaración de impacto ambiental se aprobó en Cámara de Diputados, justamente la discusión ambiental pasa por si pone en riesgo o no el cauce del río Mendoza. Sí. El río Mendoza es el río que nos da el agua potable a todos los mendocinos. Perfecto. O sea, ¿te imaginas que no me resbala a mí ni a nadie que haya un proyecto minero que pueda contaminarnos el agua que consumimos todos los días? Totalmente. Entonces, súper importante. Recontra importante. Y para colmo, ¿qué viene el problema? Digo, yo me adelanto. A ver. Minería sí, minería no. ¿Vos me querés preguntar eso? Para mí, eso es la pregunta que quería hacerte. ¿Minería sí, minería Pero no? recontra que sí la minería. Recontra, pero no hay dudas. No me ponches, Leo, a mí en esta, ¿eh? Sácalo a mí sacame del aire, por favor. No, es que primero, el que está en desacuerdo con la minería como actividad económica está en desacuerdo con la existencia de la cultura humana. Okay. Porque a ver. todo lo que... Creo que las primeras cosas que hicimos los humanos cuando intervenimos la naturaleza fue cosas vinculadas a los minerales. O sea, agarramos una piedra y le dimos forma de flecha para cazar animales. Está bien, pero... Ya sé que me decía el cielo abierto, etcétera, etcétera, etcétera. La industrialización masiva de la minería. Sí. Pero todo lo que usamos todos los días está asociado directamente a la minería. O sea, todos los bienes y servicios que producimos los humanos en el planeta necesitan de la minería. Entonces no puedo estar en contra de la actividad. Es más, es tan ridícula a veces la posición que estoy en contra de la actividad en mi provincia. O sea, ¿estás de acuerdo que contaminen ríos en otros lugares del mundo que vos no conocés? Pero te molesta que contaminen en tu provincia. Es una posición, sí. Bueno, estoy a favor de y yo quiero que Mendoza tenga minería. Mendoza necesita tener un sector que traccione la economía para adelante. Los volúmenes de inversión que la minería puede generar pueden ayudar a que Mendoza sea una provincia que vuelva a estar en el escenario nacional como una provincia pujante. Pero bueno, seguimos haciendo las cosas mal. Pero ¿vos no creés que es por el tema de que muchas veces no se confía tal vez en los estudios ambientales, del impacto ambiental que tienen? O sea, te hago una pregunta. Sí, dale. ¿Por qué es tan reactivo? O sea, ¿por qué hay tanta reacción frente al tema? Mi tesis es que los mendocinos no es que somos antimineros, sino que no confiamos de ninguna manera en el Estado para poder controlar la minería, de que cumpla las normas que tiene que cumplir para que no haya riesgos. Yo siempre digo, ¿cómo va a confiar un mendocino en el Estado en controlar a una multinacional gigante en el medio de la cordillera si el contacto que tenemos los mendocinos con el Estado es las escuelas públicas, que sabemos que no están en buenas condiciones? Las comisarías, no sé si te han robado alguna vez a tener que hacer una denuncia. Uy, me pensé que me iba a decir si me han llevado a una comisaría. No, yo sé que gracias no te han a Dios llevado, sé que no te han llevado a una comisaría. Bien. Pero bueno, te vas a hacer una denuncia en una comisaría y se caen a pedazos. Okay. A veces ves los móviles policiales en la calle y dan pena. Claro, todo lo que es infraestructura pública. O sea, cada vez que un ciudadano mendocino se toca con el Estado, muchas veces las percepciones que se cae a pedazos. Sí. Entonces, ¿cómo esperamos si cuando viene escuela pública no funciona bien? ¿Cómo nos imaginamos que el Estado va a controlar una multinacional gigante en el medio de la cordillera? Está bien. No le creemos al Estado en su capacidad de control. Yo creo que ahí está el epicentro del problema. Y yo, que soy un defensor de la actividad minera, creo que Mendoza debiera tener minería. Veo que volvemos a caer en los errores. El Estado, el gobierno provincial actual, que ya lleva el mismo signo político, lleva ya 3 gestiones, va a terminar con Cornejo su segundo mandato, van a ser 3 gestiones consecutivas, ha podido tener la oportunidad de cambiar esa percepción que se tiene. Y sin embargo volvemos a caer en el mismo error. Entramos en una forma desesperada a pensar la minería, queremos aprobarla ya porque queremos que hagan inversiones, porque la economía no funciona, no tracciona, y de repente queremos aprobar entre gallo y medianoche, porque tiene mayoría en la legislatura, el proyecto. El día anterior a la votación, el CONICET emite un comunicado diciendo que todos los estudios de impacto ambiental, o no todos, pero gran parte de los estudios de impacto ambiental que se presentaban para que se aprueben, ya eran obsoletos. Porque son estudios que se hicieron de cauces del río hace 10 años atrás, que el estrés hídrico era distinto. Bueno, los invito a la audiencia a que busque la información, pero... Sí. Y lo más loco es que yo participo, aparte del universo de las cámaras empresarias, y no, que son antimineros. Los científicos son antimineros. Ah, bien. Entonces por eso hacen eso, me dicen. Y estamos todos locos. O sea, si a alguien le confío que me diga si hay riesgo o no, es a los científicos. O sea, para eso tenemos, para eso están. Sí, pero como dicen algo que no nos gusta, son antimineros. Digo, estamos en esa locura hoy. Sí. ¿Y hubo una polémica con el tema de que se bajó un comunicado o algo así? Claro, bueno, el que hace el gobierno de Mendoza frente a eso, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Sale un comunicado en la página oficial de CONICET diciendo no validamos nosotros la declaración de impacto ambiental porque tenemos todos estos cuestionamientos. Al rato de ese comunicado se baja el comunicado y se sube otro comunicado al CONICET diciendo, bueno, nos parece bárbaro.
Polémico. Palabras más, palabras menos. Polémico. ¿Qué está detrás de eso? Bueno, presión del gobierno Sí. a las autoridades del CONICET para que bajen el comunicado y cambien el comunicado. Bueno, sí, esto te digo todo. En vez de generar la confianza de que estamos haciendo las cosas bien. Claro, frente a un tema tan áspero, lo último que tenés que hacer es generar esas dudas o ese tipo de manejos Yo, mirá, que pueden generar sospecha, digamos. Estaba en por la lo menos. posición de que lo vote. Hay que hacerlo al proyecto. Yo estaba en esa posición. Ok. Veo el comunicado del CONICET y después veo el cambio de comunicado del CONICET y dije, no tienen ni idea si hay riesgos no ambientales. Mi sensación como ciudadano es, no tienen idea. Sí, Están sí. avanzando porque quieren traer la inversión. Perfecto. Bueno, che, Ya está. estamos. Un montón hemos hablado. Hemos hablado una bocha, loco. Sí. Tengo la boca seca, quiero tomar mate, agua. Perdón, no te se va ni un birra. mate. Ni un mate me has tirado. Sí. Che, bueno, cerremos y Cerremos. agradezcamos. Porque Agradecemos. la verdad que esto era medio un sueño que teníamos hace varios años. Es así. De tener un programa, de poder charlar, lo que hacemos hace 20 años que nos conocemos o más. Hace 25 años nos preparamos para esto. 25 y sin años. embargo llegamos sin mucha preparación. Llegamos sin mucha preparación. Sí. Qué bárbaro. Bueno, pero queremos agradecer principalmente a Luquitas, A Leo. no sé a quién, A Marcos, a todo el equipo, a toda la gente que equipo nos apoyó para poder hacer este de programa. Doxa, sí. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo. Así será. Así será. Chau, chau.